Bueno, pues estamos de nuevo con un problema de Mr. 5, nos lo ha enviado Brian esta vez a www.mr5.es. Dice lo siguiente: una compañía aérea dispone de dos tipos de aviones, A1 y A2, para cubrir un determinado trayecto. El avión A1 nos dice que va a hacer el trayecto más veces que el avión A2. Para empezar a poner estas condiciones, este es un problema de simplex, vamos en primer lugar a definir las variables. Llamaremos a N1, será el número de viajes que hacen los aviones de la compañía 1, y N2 serán el número de viajes que hacen los de la compañía 2. Bueno, pues entonces, si nos dicen que el avión A1 debe hacer más veces el trayecto que el avión A2, eso significa que el número de viajes N1 tiene que ser mayor o igual que N2. En este caso mayor, igual no puede ser porque nos dice que tiene que ser mayor. Bien, luego nos dicen que no pueden sobrepasar los 120 viajes. Con lo cual, tendremos aquí una nueva condición, N1 menor que 120, no puede sobrepasar los 120 viajes. Por otro lado, entre los dos aviones deben hacer más de 60 vuelos. Esa condición es N1 más N2 mayor que 60, pero no menos de 200, con lo cual N1 menos N2 menor que 200. Por otro lado, esta es obvia, pero N1 y N2 tendrán que ser mayor o igual que 0. Un avión no puede volar un número de veces negativo. O no vuela, o vuela un número de veces positivo. Con lo cual tendremos esas otras condiciones. Bien, estas 5 aquí, o 6, si esta las separamos, son las condiciones que definen el problema. Ahora bien, nos dicen: en cada vuelo A1 consume 900 litros de combustible y A2 700 litros. Con lo cual, el consumo total, que será el consumo de 1, que será 900 del número de vuelos que haga, más los litros que consume el otro avión por el número de vuelos que haga. Este será el consumo de la flota. Y ahora, ¿cuál será el beneficio? Pues el beneficio será, nos dice que cada vuelo que hace el primero gana 30.000, con lo cual será 30.000 por N1 más 20.000 por N2. Este será el beneficio que me da el vuelo del avión 1 y este el vuelo del avión 2. El coste en combustible del avión 1 y el coste de combustible en el avión 2. Entonces, en este problema lo que nos pide apartado A: cuántos viajes debe hacer cada avión para obtener el máximo de ganancias, y luego cuántos vuelos debe hacer cada avión para que el consumo sea mínimo. Bueno, que el consumo de combustible sea mínimo es que el coste de combustible esté aquí sea mínimo. Esta función hay que minimizarla, y esta de aquí, que el beneficio sea máximo, hay que maximizarla. Bueno, pues vamos a ir a por ello. Vamos a maximizar esta de aquí. Como en simples lo hemos resuelto ya por analítico, esta lo vamos a resolver por el método gráfico. Es también bastante interesante. Entonces haremos lo siguiente: pintamos nuestros ejes. Este nos ha quedado un poco mal. Ahí está. A esto lo vamos a llamar N2 frente a N1. Y ahora lo que haremos es lo siguiente: vamos a ir representando las restricciones. Primera restricción, vamos a irlo poniendo por aquí. Restricción número 1 es que N1 sea mayor que N2. Por lo tanto, esto es, en el límite es N1 igual a N2. ¿Y N1 igual a N2 qué es? Vamos a utilizar diferentes colores. N1 igual a N2 es una recta dependiente 1. Esta será nuestra restricción 1. Pero como N1 tiene que ser mayor que N2, la restricción nos dice que tendremos que estar ahí. Vamos a por la 2. La 2 la vamos a pintar en azul, por ejemplo. La 2. N1 menor que 120. Bueno, pues entonces cogemos aquí el 120. Que sería el 120. Y la restricción será, vamos a ver si la pintamos como hay que hacerlo, recta. Será esta la restricción. Bueno, no nos ha salido demasiado bien. Vamos a ver estas pizarras. Bueno, más o menos. Esto, aunque no lo parezca, tiene que ser una recta. Bien, entonces, como N1 tiene que ser menor que 120, estaremos a ese lado. Vamos con la tercera. Esta la vamos a pintar en verde. Tercera restricción es N1 más N2 mayor que 60. En el límite es que N1 más N2 es igual a 60, es decir, N2 igual a 60 menos N1. Eso será 60 menos N1, será en N1 0, esto vale 60, con lo cual aproximadamente estaremos ahí. Pasamos por ese punto, y en N2 0, N1 vale 60, con lo cual pasaremos por aquí. Esa recta, esa restricción, es la recta que pasa
por estos dos puntos. Es pendiente menos 1 y pasa por esos puntos. Pero tenemos que estar n2 por encima. n2 mayor que 60 menos n1. Con lo cual, estamos por allá. Luego, n1 menos n2 menor que 200. Esa sería la siguiente restricción. Vamos a pintarlo por aquí. Será n2 mayor que n1 menos 200. Y n1 menos 200, vamos a ver si lo hacemos n2. Bueno, perdón, aquí hay un error, estoy viendo. Esto es n1 más n2. La suma de los viajes tiene que ser menor que 200. Con lo cual ahora es n2 tendrá que ser mayor que menos n1 más 200. Y esa recta, vamos a pintarla, esa recta sería paralela a la que acabamos de hacer, pero ahora en vez de por el 60 pasaríamos por el 200. Y aquí igualmente pasaríamos por el 200. Sería paralela a la verde, con lo cual misma pendiente. Bueno, ahí se nos ha ido, vamos a ver. Misma pendiente, ya digo, aunque no parezca, tiene que ser una recta. Y ahora estamos por aquí. Nos dicen que n2 tendrá que ser menor que 200 menos n1. Bueno, y luego n1 y n2 positivos es que estamos en el primer cuadrado. Por lo tanto, vamos a pintar ya en la zona rayada lo que nos piden. Para cumplir la restricción 1, tenemos que estar por debajo de esta roja. Para cumplir la 2, a la izquierda del azul. Para cumplir la 3, por encima de la verde. Y para cumplir la 4, que no lo hemos pintado, la 4 es la magenta, tenemos que estar por debajo de ella. Y siempre en el primer cuadrante. Con lo cual, lo pinto aquí en amarillo, la zona de posibles soluciones es esta de aquí. Hemos visto cómo la hemos obtenido y ahí estaría acotado. Entonces este gráfico ahora ya lo podemos utilizar para resolver de un tiro ya tanto el apartado A y el B. ¿Por qué? En el apartado A, que nos piden maximizar el beneficio, la función beneficio, vamos a pintarlo por aquí, la función beneficio a que es igual. Bueno, si yo cojo n2, vamos a poner n2 en función de n1, sería b partido 20.000, me falta un 0, menos 3 medios de n1. Bueno, esta sería la función que representaría el beneficio, n2 en función del beneficio. Entonces nos damos cuenta que es una recta de pendiente menos 3 medios, recordemos, esta era de pendiente 1, por lo tanto, menos 3 medios, pues va a ser un poco más de pendiente, va a ser una recta, la pintaremos, vamos a coger otro color, bueno, en el propio gris, será una recta algo más de pendiente, cuando pase por el 60, por ejemplo, pues luego pasará por aquí, y entonces es una recta, vemos, de pendiente menos 3 medios, supongamos que esta es la pendiente menos 3 medios, y ¿qué pasa? Esto es una familia de infinitas rectas, pero ya siempre paralelas, siempre paralelas, es decir, estamos pintando aquí en gris, serían rectas así, y nosotros tenemos que conseguir la mayor de ellas. Como tenemos que maximizar el beneficio, las grises iríamos subiendo de manera paralela a menos 3 medios, y nos damos cuenta que el punto es este. El punto máximo es este. Sería, de todas las rectas de la familia, la que incluya el punto o toque la zona amarilla, la mayor sería la que corta en este punto. ¿Y ese punto cómo se calcula? Pues la intersección entre n1 igual a 120, que sería el azul, y la magenta, que es la n1 más n2 igual a 200. n1 más n2 igual a 200. Pero bueno, si n1 es 120, pues es fácil ver que n2 es 80. n2 80. ¿Pero qué ocurre? n2 80. Vamos a ponerlo. n2 80. Pero como tiene que ser menor que 200, pues vamos a coger, si n1 vale 120, una solución sería n1, vamos a coger 119 y n2 igual a 80. Esa podría ser una solución. ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué le he restado 1 al n1? Pues para que se cumpla esta condición de aquí, que n1 tiene que ser menor que 120. Como n1 tiene que ser menos 120, cojo el número inmediatamente inferior, 119, y con n2 obtengo, con n2 igual a 80, cumplo que n1 más n2 es mayor que 60, cierto, cumplo que n1 más n2 es menor que 200, queda 199, n1 es mayor que n2, 119 es mayor que 80, y n1 es menor que 120. Con estas
cumplo todas las restricciones y además maximizo la función beneficio, porque hemos hecho la tangente del punto más alejado, con lo cual el beneficio ahí es mayor. Vamos a ver ahora cómo se haría, y esto sería muy simple, cómo se haría el apartado B. Entonces vamos a borrar ahí. Y ahora lo que es ya muy parecido, una vez que hemos entendido el apartado A, pues el apartado B es muy simple, porque ahora tendremos que buscar una recta. Vamos a pintarlo por aquí. Vamos a ver. Ahora tendremos que buscar una recta que la función c igual, vamos a despejar en la función coste la n2, esto será igual, n2 será igual a c partido 700 menos 9 séptimos de n1. Entonces ahora vemos que tenemos una pendiente menos 9 séptimos, que es poco más de 1, con lo cual sería ligeramente más pendiente que la verde. Y lo mismo, ahora lo que pasa es que ahora nos interesa que todas las rectas que toquen la zona amarilla, esta sea la que dé un c partido 700, un c más pequeño, que es el coste. Entonces, el c más pequeño lo conseguiremos con la ordenada más pequeña, es decir, de todos los puntos, las infinitas. Ahora esta pendiente cambiaría, supongamos es ligeramente mayor, pues supongamos que es así ahora. Así, así, así. Pues entonces ahora cogeríamos de todas las posibles, para que el coste sea lo menor posible, este valor de aquí, que es cuando n1 se hace 0, es decir, el valor aquí, el más pequeño. Y el más pequeño nos damos cuenta que se produce, vamos a eliminar estas rectas, se produce ¿dónde? Se produce en este punto. En este punto, la recta que pase con pendiente menos 9 séptimos por ese punto es la recta que hace la c más pequeña, de entre todo el conjunto posibles de las amarillas. Entonces, que pasen por la amarilla. Entonces hacemos menos n1 más n2 igual a 0. Y luego por otro lado tendremos que n2 sea igual a 60 menos n1. Lo cual, si n1 es igual a n2, tendremos 2n2 igual a 60, n1 igual a n2 igual a 30, lo que nos da. Pero ahora fijémonos que n1 tiene que ser mayor que n2, con lo cual si cojo la solución 31, n1 igual a 31, que es compatible con n1 menor que 120, y n2 igual a 30, pues llego a la solución. No me vale n1 y n2 igual a 30, ¿por qué? Porque entonces vemos que no cumplo que n1 más n2 sea mayor que 60. Con n1 y n2 igual a 30, n1 más n2 igual a 60 y no cumpliría esta. Ahora ya de esta manera sí que las cumplo. n1 más n2 es 61, cumplo esta, las dos son positivas, n1 es menor que 120 y n1 es mayor que n2. Bueno, pues habríamos terminado. Esta es la manera gráfica. Pido disculpas por los gráficos, no han quedado muy bien las rectas, que se diga, pero espero haberme explicado. No obstante, Brian, si ha quedado cualquier duda, ya sabes dónde estamos, pregúntanos. Un saludo, hasta pronto, Mr. 5.